Mis padres eligieron al perro de mi hermana antes que a mí. Paseo al perro, no puedo venir. Esas palabras me despertaron. Ahora, pagarán. El otoño en Boston es breve. Una tarde de octubre, mientras el viento frío comenzaba a dispersar las hojas de los árboles de la calle, Sarah Miller, enfermera del Hospital Central, estaba a punto de terminar su largo turno de noche. Después de revisar por última vez las historias de sus pacientes y entregárselas a la enfermera del siguiente turno, se dirigió al vestuario. Otro día duro, Sarah, dijo Jessica, una enfermera de mayor edad. ¿Tienes planes para el fin de semana? Pasar tiempo en familia. Sarah sonrió y sacudió la cabeza. No, mi madre y mi hermana van de compras a Nueva York mañana. Yo estaré en casa luchando contra una montaña de ropa para lavar. Siempre pareces encargarte de todas las tareas del hogar, dijo Jessica con ojos compasivos. Nunca te tomas tiempo para ti. Está bien, estoy acostumbrada, se encogió de hombros Sarah. No lo dijo en voz alta, pero cuidar de su familia se había convertido en su hábito. En la casa de los Miller, se daba por sentado que Sarah se encargaría de la mayoría de las tareas. Sarah salió del hospital y regresó a su solitario edificio de apartamentos. Su apartamento era modesto, pero lo mantenía limpio. El refrigerador estaba adornado con muchas postales de su padre, sujetas con imanes. Londres, París, Roma, y nombres de ciudades que marcaban sus viajes de trabajo. Robert Miller era un ejecutivo en una gran empresa comercial y viajaba con frecuencia al extranjero. Tenía una personalidad tranquila y racional, pero siempre había considerado a Sarah como especial. Cuando Sarah decidió ser enfermera, él fue el único que apoyó la decisión de su hija. Sonó el teléfono y Sarah se apresuró a contestar. Era su madre, Laura. Sarah, ¿recuerdas la cena de mañana? Viene un amigo diseñador de Ashley, así que vuelve a las 6. Sí, lo recuerdo. ¿Terminaste las compras? Oh, bueno, dijo Laura torpemente. Ashley y yo decidimos ir de compras a Nueva York mañana por la tarde. Volveremos por la noche, pero podrías encargarte de las compras y la preparación de la cena. Sarah reprimió un suspiro. Está bien, me he tomado el día libre, así que no hay problema. Gracias, como siempre, Sarah. Siempre eres tan confiable, dijo Laura. Como eres enfermera independiente, estas cosas no son un problema para ti. Ashley todavía está estableciendo su carrera, así que las relaciones sociales son importantes para ella. Después de colgar, Sarah se hundió en el sofá. Su hermana Ashley trabajaba como diseñadora de interiores independiente. Talentosa, encantadora y sociable, Ashley era la favorita de sus padres. Su madre, en particular, mostraba un gran interés en el éxito social de su hija. El teléfono celular de Sarah sonó. Al mirar la pantalla, vio que era una videollamada de su padre. Sarah, ¿cómo estás? La cara de Robert apareció en la pantalla. Parecía estar llamando desde una habitación de hotel. Estoy bien, papá. ¿Dónde estás ahora? París. Pensando en volar a Bruselas mañana. Robert mostró una expresión cansada, pero sonrió. Ha comenzado un nuevo proyecto. Parece que estaré en un viaje prolongado por Europa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Sarah con preocupación. Creo que unos 3 meses, dijo Robert disculpándose. Lamento no poder volver para tu cumpleaños. No te preocupes. ¿Es difícil el trabajo? Sí, pero definitivamente te llamaré. La expresión de Robert se puso seria. Sarah, contáctame de inmediato si sucede algo. En cualquier momento está bien. Entiendo. Sarah sonrió. La amabilidad de su padre le calentó el corazón. Y, por favor, cuida también de Laura y Ashley. Se perderían sin ti, dijo Robert bromeando, pero había verdad en sus palabras. Claro, como siempre, respondió Sarah a la ligera. La semana siguiente, Robert partió hacia Europa. Sarah regresó a su ajetreada rutina, alternando turnos de noche y de día. En casa, las tareas del hogar para su madre y su hermana siempre la esperaban. Su presencia se daba por sentada y sus esfuerzos rara vez eran reconocidos. Luego llegó el día fatídico. Una tarde fría y lluviosa a principios de noviembre,
Sara salía del hospital después de terminar su turno de noche. Mientras cruzaba una intersección con su cuerpo agotado, un camión grande que debería haberse detenido en el semáforo en rojo se deslizó hacia ella. Con el impacto llegó la oscuridad. La conciencia de Sara regresó intermitentemente. Se sentía como estar bajo el agua. La gente se movía a su alrededor, y las voces se oían desde la distancia. La sala de urgencias del Hospital Central estaba llena de tensión. El personal médico trabajó unido para salvar la vida de su colega, Sarah Miller. «¿Es Miller?» Iba de camino a casa después del turno de noche, exclamó el Dr. Davis, jefe del departamento de urgencias, al reconocerla. Contacten a su familia desde el archivo personal de Sara. El número de teléfono de su madre, Laura, fue encontrado como contacto de emergencia. Una joven enfermera marcó el número con manos temblorosas. Afuera, todavía estaba oscuro antes del amanecer. «Hola, señora Miller. Es el departamento de urgencias del Hospital Central. Su hija, Sara, ha tenido un accidente de tráfico». Al otro lado, Laura respondió con voz somnolienta. «¿Sara? ¿Qué pasó?» «Está en estado crítico. ¿Podría venir al hospital de inmediato?» Después de un momento de silencio, llegó una respuesta inesperada. «Ahora mismo estoy paseando al perro de mi hermana, así que no puedo. Tal vez pueda venir por la tarde». La joven enfermera escuchó incrédula y volvió a preguntar: «Señora, su hija está en una condición muy peligrosa. Tiene múltiples traumatismos y está sangrando. ¿Podría venir ahora mismo, por favor?» «Le dije que ahora mismo no puedo». La voz de Laura contenía irritación. «El caniche de Ashley tiene un horario estricto. Además, Ashley y yo tenemos planes de ir a Nueva York esta tarde». La llamada terminó. La joven enfermera estaba estupefacta. Informó de la situación al Dr. Davis. El doctor frunció el ceño, pero tratar a la paciente era la prioridad. «Ahora, intentemos llamar de nuevo más tarde. Por ahora, centrémonos en salvarle la vida». Sara fue llevada al quirófano de urgencias. Rupturas internas, múltiples fracturas, traumatismo craneal. Su condición se deterioraba por minutos. La cirugía duró 6 horas. Cuando terminó, ya había pasado el mediodía. El Dr. Davis volvió a llamar a Laura. Esta vez, explicó la situación en un tono severo. «Señora Miller, la condición de su hija es extremadamente crítica. Tiene múltiples fracturas, lesiones internas y edema cerebral. Le recomiendo encarecidamente que venga lo antes posible». «Entiendo», respondió Laura secamente, pero no hubo más respuesta. Sara fue trasladada a la UCI. Solo máquinas y goteros rodeaban su cama. No había señales de la familia. En cambio, sus compañeras enfermeras se turnaban para sentarse a su lado, tomándole la mano. «Sara, ¿puedes oírme?» «Estamos aquí contigo», susurró Jessica a su oído. «Aguanta. Definitivamente puedes superar esto». Mientras la noche se hacía más profunda, Laura y Ashley aún no habían aparecido. Alguien sugirió contactar a Robert en Europa, pero su número no figuraba en los contactos de emergencia registrados por Laura. El teléfono celular de Sara se había destrozado junto con su bolso en el lugar del accidente. La tarde del segundo día, Laura y Ashley finalmente aparecieron en el hospital. Las dos llevaban bolsas de compras de marcas de diseñador y parecían disgustadas con las restricciones de visita de la UCI. «¿Solo 15 minutos?» «Deben estar bromeando». «Vinimos desde Nueva York», se quejó Ashley a la enfermera. Laura y Ashley se pusieron ropa protectora y fueron guiadas a la cabecera de Sara, acompañadas por Jessica. Sara estaba conectada a un ventilador, su rostro hinchado cubierto de moretones morados. Su cuerpo estaba rodeado de equipo médico conectado en varios puntos. «Oh, qué niña tan problemática», suspiró Laura. Se quedó al borde de la cama sin tocar la mano de Sara. «No se lo digas a tu padre, solo lo preocupará». «Cariño, mejórate pronto», dijo Laura fríamente. «No tenemos tiempo para cuidarte». Ashley miró la pantalla de su teléfono y dijo: «Volvamos pronto, mamá. Llegaremos tarde a cenar con David». Antes de que pasaran los 15 minutos, las dos salieron de la habitación. «Jessica,
temblando de ira pero suprimiendo sus emociones como profesional, continuó cuidando a Sara. En su conciencia desvanecida, Sara había oído fragmentos de la conversación de su madre y su hermana. Su corazón se congeló, no por el dolor, sino por la fría realidad. En medio de esto, una pregunta se formó en su mente: ¿por qué su padre no la había contactado? Si supiera la situación, seguramente vendría corriendo. Pasaron el tercer y cuarto día. La condición de Sara fluctuó. Sus colegas continuaron cuidándola devotamente, sentados a su lado entre turnos. Laura y Ashley nunca volvieron a aparecer. La noche del quinto día, la conciencia de Sara regresó ligeramente. Gritó con voz ronca: «Papá». Jessica, que estaba en la habitación, le apretó la mano con fuerza. «Sara, ¿puedes oírme? Mueve el dedo». Sara movió ligeramente el dedo. Fue suficiente para que Jessica llorara. «Gracias a Dios, gracias a Dios». Jessica le besó suavemente la frente. «Estamos intentando contactar a tu padre, pero está en el extranjero». Sara volvió a cerrar los ojos. Sin embargo, su cerebro recuperaba gradualmente su función. Intentó comprender la situación a partir de las conversaciones fragmentarias que escuchaba. ¿Por qué no había contacto de su padre? ¿Por qué su madre y su hermana no le habían informado? Para el séptimo día, la condición de Sara milagrosamente comenzó a estabilizarse. Podía respirar sin el ventilador por cortos periodos, y su conciencia se volvió más clara. Los médicos se sorprendieron de su resistencia. «Las enfermeras son fuertes», dijo el doctor Davis, encantado con su recuperación. «Tu recuperación es un milagro médico». Sara le pidió papel y bolígrafo a Jessica. Con mano temblorosa, escribió una pregunta: «¿Contactar a papá?». Jessica mostró una expresión preocupada. «Tu madre dijo que se lo ocultáramos a tu padre, pero, por supuesto, deberíamos contactarlo». «¿Tienes su información de contacto?». Sara asintió débilmente y trató de escribir un número en otro trozo de papel. Sin embargo, su cuerpo todavía estaba débil y el bolígrafo se le resbaló de la mano. En cambio, escribió: «de empresa de papá». Jessica asintió comprendiendo. «Ya veo. Robert Miller, gerente de la sucursal europea de Global Trading Company. Intentaré encontrarlo». Sara apretó la mano de Jessica, transmitiendo su gratitud. En su mente, las palabras de su madre: «No se lo digas a tu padre», se repetían. ¿Por qué su madre no quiso informar a su padre? Debe haber alguna razón oculta. Y Sara tomó una decisión. Tenía derecho a saber, y su padre tenía derecho a saber la verdad. Mientras empujaba su cuerpo débil, comenzó a formular un plan. La mañana del octavo día después del accidente, el cielo de Boston estaba cubierto de nubes plomizas. Un lujoso SUV se deslizó en el estacionamiento del Hospital Central y Laura y Ashley salieron. Las dos se dirigieron a la entrada del hospital, mostrando en sus rostros la fatiga de la fiesta de la noche anterior. «Terminemos esto rápido», dijo Laura. «Necesitamos llegar a nuestra cita en el spa esta tarde». «¿Por qué Sara siempre causa problemas?». Ashley suspiró. «Papá regresa pasado mañana y estamos en esta situación». El rostro de Laura se tensó. «No le he contado a tu padre sobre el accidente. Le dije que ha estado en cama unos días con un simple resfriado». «Pero, ¿qué pasa si papá intenta llamar a Sara directamente?». El teléfono celular de Sara se destruyó en el accidente. Además, papá piensa que Sara está ocupada con los turnos de noche, así que no pensará que es extraño si no puede contactarla», respondió Laura. «De todos modos, hoy, digámosle que papá también está preocupado por ti y nos vamos rápido». Las dos se acercaron a una enfermera en la entrada de la UCI. «Estamos aquí para visitar a Sara Miller». La enfermera revisó la historia clínica y mostró una expresión ligeramente confundida. «Señora Miller, por aquí, por favor». Laura y Ashley siguieron a la enfermera, sin saber que algo andaba mal. La atmósfera solemne de la UCI las envolvió. En otras habitaciones, los familiares rezaban, animaban y, a veces, lloraban junto a las camas de los pacientes. Sin embargo, no se veían tales emociones en sus rostros. La enfermera se detuvo frente a una cama junto a la ventana. Cuando se abrió la cortina, Laura se quedó sin aliento al ver la escena.
La cama estaba vacía. Las sábanas estaban impecablemente hechas, y el gotero y el monitor cardíaco habían sido retirados. Sara no estaba por ninguna parte. ¿La han trasladado a otro lugar?, preguntó Laura a la enfermera. Su voz contenía más disgusto que sorpresa. La enfermera respondió con calma: no, ha sido dada de alta. ¿Dada de alta?, exclamó Ashley. ¿Pero no estaba en estado crítico? La recuperación de la señorita Miller fue notable, explicó la enfermera. Su colega, Jessica Foster, dijo que la cuidaría en casa y el doctor le dio permiso. Pero, ¿a dónde fue?, preguntó Laura con voz confusa. No ha vuelto a casa. Lo siento, pero no puedo responder a preguntas relacionadas con la privacidad del paciente, dijo la enfermera amablemente. Laura no pudo ocultar su irritación. Soy su madre. Tengo derecho a saber. Oh, mamá, mira, Ashley señaló la cama. Hay algo ahí. En el centro de la cama yacía un sobre blanco. En la superficie, para Laura Miller estaba escrito con letra cuidada. Laura rápidamente tomó el sobre y sacó una nota. Mientras sus ojos seguían el texto, el color desapareció de su rostro. Mamá, ¿qué pasa? Ashley se sintió incómoda ante el cambio de su madre. Las manos de Laura comenzaron a temblar. Se sentó al borde de la cama y comenzó a leer con voz temblorosa. Para Laura. Si estás leyendo esto, finalmente has venido al hospital. Han pasado 8 días desde el accidente. En un accidente en una intersección después de mi turno de noche, casi muero. Incluso cuando el médico dijo, esta noche es crítica, dijiste, estoy paseando al perro de mi hermana, así que no puedo venir. La voz de Laura se quebró. Ashley se sentó a su lado y miró la nota. Incluso mientras estaba inconsciente, solo viniste a visitarme una vez. Durante esa única visita, dijiste, no se lo digas a tu padre. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo dijiste a papá? Ashley miró a su madre. Mamá, esto es. Laura continuó leyendo, mordiéndose el labio. Me preguntaba por qué papá no me contactaba. Seguramente estaría preocupado. Luego me di cuenta de la verdad, no se lo habías dicho. El rostro de Laura palideció y sus manos temblaron con más violencia. Pero eso era solo la punta del iceberg. Cuando empecé a recuperar la conciencia, le pedí a Jessica que contactara a la empresa de papá. Entonces salió a la luz un hecho sorprendente. Papá no estaba en Europa, sino en Asia. Lo que te dijo fue un viaje de negocios de 3 semanas, no 3 meses. Ashley se quedó sin aliento. Mamá, ¿qué significa esto? El rostro de Laura se retorció de miedo y dejó de leer. Lee el resto, Ashley le quitó la nota a su madre. Así que investigué más a fondo. Tu historia sobre el viaje de negocios de 3 meses de papá era una mentira. ¿Por qué dirías tal mentira? Encontré la respuesta. Al haber perdido mi teléfono celular, pensé en usar el teléfono de casa y regresé tranquilamente anoche. Entonces escuché tu voz desde la sala de estar. Tu voz hablando con un hombre. Laura se cubrió la cara y comenzó a sollozar. Robert no volverá en 3 semanas, no te preocupes, estabas diciendo. Cuando abrí ligeramente la puerta de la sala de estar, fui testigo de todo. Tú, junto con Michael Anderson, tu amante. Ashley se apartó de su madre, tomando la nota atónita. Y luego siguió la conversación más impactante. Debemos mantener en secreto que Ashley no es su hija. El ADN no miente, dijiste. El papel se deslizó de las manos de Ashley. Miró a su madre con una expresión incrédula. Mamá, ¿es verdad esto? Laura intentó tomar la mano de su hija mientras lloraba, pero Ashley se apartó. Mi padre no es papá, la voz de Ashley tembló. Laura no pudo responder. Recogió la nota y leyó hasta el final. Reuní todas las pruebas, grabaciones de tus conversaciones, copias de correos electrónicos entre tú y Michael, y los resultados de la prueba de ADN de Ashley. Envié todo esto a papá por correo internacional esta mañana. Él tiene derecho a saber la verdad. Adiós, Laura. ¿De tu hija, Sara? En el momento en que terminó de leer la nota, sonó el teléfono celular de Laura. La pantalla mostraba el nombre Robert.
Laura intentó responder con manos temblorosas, pero el timbre se detuvo de inmediato. Ya era demasiado tarde. Sara había revelado toda la verdad. ¿Qué debo hacer? Laura se desplomó sobre la cama. Robert lo sabe todo. Ashley se quedó junto a la ventana, lejos de su madre. Su mundo se había derrumbado por completo en estos 8 días. En una suite en el piso 34 del Grand Hyatt Hotel en Hong Kong, Robert Miller estaba junto a la ventana, contemplando el vibrante paisaje nocturno de la ciudad. La reestructuración de la sucursal asiática iba más fluida de lo esperado y era probable que terminara antes del plazo inicial de 3 semanas. Planeaba regresar a Boston en el vuelo de la tarde de mañana. Se oyó un golpe en la puerta y Robert se dio la vuelta. Adelante. Entró el conserje del hotel. Señor Miller, le ha llegado un paquete. Es correo internacional. Gracias. Robert recibió el sobre marrón. Después de que el conserje se fue, Robert examinó el sobre. Tenía el matasellos de Boston y el remitente era Sara. Sonrió ante el correo inesperado de su hija. Pensó que debía ser un gesto considerado, típico de Sara. Sin embargo, cuando abrió el sobre, su contenido superó con creces su imaginación, una memoria USB, varias fotos y una carta de Sara. Primero desdobló la carta. A mi querido papá. Mientras lees esta carta, seguramente recibirás un gran shock, pero tienes derecho a saber la verdad. La semana pasada, tuve un accidente de tráfico. Resulté gravemente herida en una colisión con un camión grande y estuve debatiéndome entre la vida y la muerte por un tiempo. El color desapareció del rostro de Robert. Se sentó en una silla. Madre no te informó de mi accidente y aparentemente te dijo que Sara está en cama con un resfriado. Incluso cuando el médico dijo, esta noche es crítica, madre no quiso ir al hospital. Las manos de Robert comenzaron a temblar. El contenido era increíble. Cuando recuperé la conciencia, me preguntaba por qué no me habías contactado. Al investigar, supe que madre te había hablado de un viaje de negocios de 3 meses. ¿Por qué diría tal mentira? Y por casualidad, llegué a saber la verdad. Robert continuó leyendo la carta. El descubrimiento accidental de Sara de la infidelidad de su madre en casa, la conversación sobre el padre biológico de Ashley. Era un contenido que derribaba fundamentalmente la base de su vida matrimonial. Las pruebas están en el USB, grabaciones de las conversaciones de madre y Michael Anderson, sus intercambios de correo electrónico y los resultados de la prueba de ADN de Ashley. Robert insertó el USB en su portátil. Allí, tal como había dicho Sara, las pruebas estaban cuidadosamente almacenadas. En las conversaciones grabadas, Laura y Michael hablaban íntimamente, planeando sus encuentros durante la ausencia de Robert. El historial de correo electrónico documentaba su relación que abarcaba más de 20 años. Finalmente, abrió el PDF del informe de la prueba de ADN. Entre la terminología científica, las palabras 0% de probabilidad de paternidad le saltaron a la vista. Robert regresó a la ventana y contempló la vista nocturna. Sin embargo, lo que sus ojos veían no era el brillo de Hong Kong, sino la vista de 28 años de vida matrimonial desmoronándose. Sara, murmuró el nombre de su hija, el nombre de su única hija verdadera. Aeropuerto Internacional Logan de Boston. Robert salió de la terminal con una expresión cansada. El vuelo de 20 horas había agotado no solo su fuerza física, sino también su fortaleza mental. Sin embargo, lo que dominaba su corazón no era la fatiga, sino la ira y la determinación. Cogiendo un taxi, se dirigió primero al Hospital Central. Sin embargo, en la recepción, le dijeron que su hija ya había sido dada de alta. ¿Dada de alta? Pero no estaba gravemente herida, Robert estaba confundido. La recuperación de la señorita Miller fue notable, explicó la enfermera. Su colega, Jessica Foster, dijo que la cuidaría en casa y el doctor le dio permiso. Robert suspiró aliviado. Al menos su hija estaba en un lugar seguro. Preguntó por la información de contacto de Jessica, decidiendo visitarla más tarde. Luego, tomó un taxi a su casa. Cuando el coche entró en la tranquila calle de la zona residencial de lujo, sintió que su ritmo cardíaco aumentaba. La casa en la que había vivido durante más de 20 años ahora se sentía como un lugar desconocido. Abriendo la puerta principal, entró en silencio en la casa.
Podía oír ruidos que venían de la sala de estar. Laura y Ashley parecían estar trabajando en algo. Robert, exclamó Laura sorprendida al verlo. Se suponía que no regresarías hasta mañana. El trabajo terminó antes, dijo Robert fríamente. Sus ojos notaron las maletas y cajas esparcidas por la sala de estar. ¿Preparando una mudanza? El rostro de Laura se tensó. Robert, no pude contestar tu llamada. No puedo explicar. Explica. La voz de Robert era tranquila, pero digna. ¿Puedes explicar más de 20 años de mentiras? Ashley se quedó en silencio en un rincón de la habitación. Tenía los ojos rojos e hinchados como si hubiera estado llorando. ¿Dónde está Sara?, preguntó Robert. No sé. Se dio de alta ella misma, titubeó Laura. ¿Ella misma? La voz de Robert se elevó. ¿Cómo puedes decir eso después de abandonar a tu hija que estaba gravemente herida? Robert, no entiendes. Tuve circunstancias. ¿Basta? Robert levantó la mano. Lo he oído todo de Sara. Vi las pruebas sobre ti y Michael Anderson, y sobre el padre de Ashley. Ashley sollozó silenciosamente. No sabía nada, papá. Quiero decir, señor Robert. Robert la miró por un momento. Sus ojos mostraban tristeza más que ira. Ashley, esto no es tu culpa. Tú también eres una víctima. Laura se desplomó en el sofá. Robert, por favor, perdóname. ¿Perdonarte?, se burló Robert. ¿Después de engañarme durante más de 20 años? ¿Después de hacerme criar a Ashley sabiendo que no era mi hija? Y lo peor es que cuando Sara, mi única hija verdadera, casi se moría por un accidente, la abandonaste. Laura no pudo discutir. Solo lloró. Quiero una explicación. Robert se cruzó de brazos. ¿Por qué ocultaste el accidente de Sara? ¿Por qué no me lo dijiste? Laura respondió con voz temblorosa, porque si volvieras, no podría encontrarme con Michael. Robert se quedó sin palabras ante esa respuesta excesivamente honesta. Sacudió la cabeza y dijo en voz baja, Sara era mi única hija. Esa es la verdad. Abrió su maletín y sacó documentos. Este es un acuerdo de divorcio. Ya he contactado a un abogado. Incluyendo las reclamaciones de compensación, todo procederá como está escrito aquí. Quiero que las dos se vayan de esta casa mañana. Pero, ¿a dónde iremos?, imploró Laura llorando. Ese es tu problema, dijo Robert fríamente. Es hora de pagar el precio por 20 años de mentiras. Subió a su estudio. Al cerrar la puerta, liberó sus emociones por primera vez con un profundo suspiro. Se desplomó en su silla. Sobre el escritorio había una foto de él y Sara. Era una foto conmemorativa del día en que se graduó de la escuela de enfermería. Cogió la foto y siguió la sonrisa de Sara con el dedo. Sara, murmuró. Lamento no haber podido protegerte. La luz de la mañana entraba por la ventana de un pequeño apartamento de Boston. En una habitación del apartamento de Jessica Foster, Sara estaba sentada en el sofá leyendo un libro. Su cuerpo todavía estaba débil, y en su rostro quedaban ligeras cicatrices que se desvanecían. Se oyó un golpe en la puerta. Cuando Jessica abrió, Robert Miller estaba allí. ¿Sara? Robert vio a su hija tan pronto como entró en la habitación. Se acercó tranquilamente y se arrodilló ante el sofá. Sara, lamento no haber podido protegerte. Sara tomó la mano de su padre, con lágrimas en los ojos. Papá, ¿lo sabes todo? Sí, todo, asintió Robert. Vi tu carta y las pruebas. Las mentiras de esa familia, y que nadie estuvo a tu lado mientras sufrías del accidente. Mis colegas estuvieron ahí para mí, Sara sonrió. Como una familia de verdad. Un mes después, Sara y su padre se mudaron a un nuevo apartamento. Robert había dejado la empresa para la que trabajó muchos años y se trasladó a otra firma en Boston. Había elegido trabajar cerca de su hija. ¿Cómo queda la posición de este estante?, preguntó Robert mientras montaba una estantería en la pared de la nueva sala de estar. Perfecto, papá, Sara sonrió. Su condición mejoraba día a día. A la hora de la cena, los colegas de Sara empezaron a visitarla con frecuencia.
Acogían cálidamente a Sarah y a su padre, cultivando vínculos como una nueva familia. Ustedes salvaron a mi hija, agradeció Robert a Jessica y a los demás en una cena. Nos enseñaron lo que es una familia de verdad. Las consecuencias para Laura y Ashley fueron las que habían imaginado. Cuando Michael, el amante de Laura, fue descubierto por su esposa, abandonó a Laura y desapareció. En apuros económicos, Laura comenzó a ganarse la vida trabajando a tiempo parcial en una boutique de lujo. Ashley, con el informe de la prueba de ADN en la mano, intentó encontrar a su padre biológico. Sin embargo, Michael se negó a reconocerla, rechazándola fríamente con «no saques a relucir errores pasados». Madre e hija se distanciaron en días llenos de culparse mutuamente. La noche de Navidad, el nuevo apartamento de Sarah estaba envuelto en una cálida luz. Robert y su hija, junto con sus colegas del hospital, se sentaron alrededor de la mesa, disfrutando de la conversación con sonrisas. Llegó una carta al buzón. El remitente era Laura. ¿No vas a abrirla?, preguntó Robert. Sarah sacudió la cabeza y arrojó la carta sin abrirla al cubo de la basura. El pasado ha terminado. Tenemos un nuevo futuro. Salud, Jessica levantó su vaso. Por la verdadera familia. Todos chocaron sus vasos. Sarah levantó la vista hacia el cielo estrellado fuera de la ventana. Su venganza estaba completa. Ya no dejaría que el odio consumiera su corazón. Todo lo que quedaba era esperanza para un nuevo comienzo. La familia no es solo cuestión de lazos de sangre, dijo Sarah en voz baja. Es el corazón que se cuida mutuamente lo que crea una verdadera familia. Robert abrazó el hombro de su hija y asintió. Su nueva historia comenzaría a partir de aquí.